Asko guztiak etortzeagatik, gaurkoan Mohamed Ouri gurekin dugu, Alderdi Rifear Nazionalistako kidea eta ordezkatzailea Espainiar Estatuan. Solasaldia gazteleraz izango da, beraz, hasiko gara. Decía que agradecía a las personas por asistir y les comentaba que eres miembro del Partido Nacionalista Rifeño y a la vez también delegado en el Estado español. Y el formato que vamos a tener ayer en Donosti ya nos ubicamos un poco en la historia del RIF, lo vamos a mencionar un poco por encima, pero hoy va a ser un formato diferente porque lo haremos mediante preguntas. En primer lugar, como podéis ver, la charla se titula Renacimiento del espíritu soberanista rifeño de Abdelkrim al Partido Nacionalista Rifeño. ¿Quién fue Abdelkrim? Arratsaldeon a todo el mundo, muy buenas tardes, noches, que ya estarán anocheciendo. Bueno, pues muchas gracias compañera Najwa, agradezco también a Alternativa su invitación, tanto para la charla de ayer en Donosti como hoy aquí en Orereta o Rentería. Pues sí, si me preguntas por Mohamed bin Abdelkrim el-Khattabi, su nombre completo es este, pero para Occidente y varios escritores, de entre ellos María Rosa de Madariaga, ¿no? La que ha escrito mucho sobre la guerra del Rif o la guerra de la resistencia rifeña, y entre otros escritores y tal, pues, y también en el mundo, varios libertadores en el mundo, Ho Chi Minh, Mao Zedong, Ernesto Che Guevara, los demás libertadores pues lo conocen como Abdelkrim, que normalmente es el nombre de su padre. Pues Abdelkrim era no solamente, como dicen los catedráticos españoles y tal, un líder de la resistencia rifeña, pues él en verdad era más que eso, ¿no? Era un presidente de república, una república que se entabló en años donde África estaba plenamente colonizada, de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Porque puso lo que son los cimientos, es verdad, era una república, digamos, germinal, que las fuerzas imperialistas no le dejaron tener más años en adelante, por lo cual Mohamed bin Abdelkrim el-Khattabi o Abdelkrim pues era más que líder libertador de sus territorios, era un presidente de república. Bueno, y comentabas que esta república surgió en momentos de colonización. ¿Por qué consideras que es tan importante la República del Rif de 1921? ¿Qué peso histórico tiene o qué supone a día de hoy dentro de la historia rifeña? Vale, pues buena pregunta. Normalmente, sí, hablando también para tejer un poco, ¿no? O relacionar lo que era la Primera República, digamos nosotros, Primera República, porque en el RIF, antes de la República que estamos hablando, que es un Estado moderno, porque cuando digo República no es decir por decir, digo República, digo Parlamento. Teníamos lo que se llamaba Aham Anamur Arifi. Aham Anamur Arifi es Parlamento. Aham, o que a priori de esta república, que tenían los rifeños, tenía sistema, no puedo decir tribal, porque tribal es muy pagano, muy lejano, ¿no? Las tribus es como hace siglos, más bien cabildos, y hasta hoy en día, por ejemplo, en Gran Canaria hay lo que se conoce con cabildos, ¿no? En Canarias hay cabildos. Por lo cual yo preferiría la denominación cabildos a tribus. Pues en el RIF habían agreus. Y por cierto, hablando un poco de lingüística, que mañana es el Día Internacional de las Lenguas Maternas, igual felicito al pueblo vasco por el euskera, que lo han dejado, o sea, palpable hasta nuestros tiempos, como nosotros mantenemos también la lengua rifeña, que es una lengua de las lenguas del Tamazight, que es milenaria también, y es una lengua madre que estamos muy orgullosos de ella. Pues estoy hablando de que los rifeños en esos cabildos tenían lo que se llama agreu. Agreu
es la ágora que viene del ágora. Ágora en Grecia es el lugar donde se reúne, por lo cual hay investigadores, hay estudiosos que dicen que el ágora de Grecia lo han cogido de los amazighs del norte de África, hablando del Mediterráneo, porque los amazighs estaban 4 o 5 siglos en su apogeo en el norte de África, 4 o 5 siglos antes de Grecia. No me estoy inventando, todo está al alcance en fuentes primarias que son libros y otras investigaciones. Por lo cual, el peso de la República nosotros lo tenemos encima de nuestros hombros o tenemos ese peso encima nuestro como activistas soberanistas rifeños de querer devolver recuperar esa soberanía o esa república. En tiempos que estamos puede que sea una tarea delicada, difícil, pero más valdría intentarlo que no intentarlo. Y estamos en camino, estamos en vía de potenciar este espíritu, por eso ponemos renacimiento de ese espíritu, y estamos en camino de ir consolidándolo y fortaleciéndolo en días, semanas, meses y años venideros. Gracias. Y he sabido que después de la proclamación de esta república, el pueblo rifeño sufrió una gran represión por parte del Estado español y tiempo después fue ocupado por Marruecos. ¿Cuáles son las reclamaciones o qué es lo que exige el movimiento político soberanista rifeño a día de hoy? Es verdad, es que lo que se vende o lo que se proyecta, especialmente la prensa amarilla marroquí, lo acentúo porque, a ver, es que como Estado, como instituciones marroquíes, no se atreven porque para ellos es como para ellos lo consideran como obvio, ¿no? Como parte de Marruecos. Pero a ver, perdóname, jamás ha sido parte de Marruecos y jamás esta dinastía alauita, ¿no? Que lleva 4 siglos casi ahí, digamos, pero normalmente esta dinastía alauita gobernaba entre Fez, Marrakech, o sea, interior de Marruecos, no el norte. El norte siempre el organismo de cabildos o de cabelias, es lo que regía. Había mayordomos que llamamos en rifeño imgaran. Los imgaran son los que llevaban las riendas y resolvían los conflictos que había entre los cabildos, por lo cual los sultanes alauitas no tenían nada que ver con los cabildos rifeños, más allá de una cosa que se llama tributo islámico. Eso sí, pero a ver, tributo islámico es como el tributo cristiano que se solía dar a las iglesias y demás, que existe también en el cristianismo lo del tributo. Es lo que nos unía con esos sultanes de Fez, Marrakech y lo que es la dinastía alauita. Le dábamos tributo porque somos musulmanes y tal, y nada, pues es como darle limosna, donarles. No, o sea, en esa época no se habla de dinero, más bien de las cosechas, porque los cabildos del Rif eran conocidos por ser agricultores, pastores y marineros, pescadores, entre comillas piratas también. Es lo que se tenía, por lo cual cuando toca el tributo, pues sacas una cosa de la cosecha que tienes. Es cuando venían esos soldados de esa dinastía que normalmente son gente negra esclava, lo digo abiertamente, porque a base de esos esclavos que en una época los recogieron del África negra, pues los tienen ahí como soldados. Por lo cual ellos lo que hacían de vez en cuando, aparte del tributo, atacaban a nuestros cabildos. Es muy importante saber esto. Atacaban a nuestros cabildos para robarles la cosecha. O sea, en contra de su voluntad, lo que es robar así abiertamente, o si no, pues quemarles la cosecha, matarles sus animales, porque hablo de pastores. Esto pasaba, por lo cual no veo que jamás, y bueno, gracias a las potencias colonialistas e imperialistas, pues aprovecharon
entre comillas, para Occidente y catedráticos españoles y otros protectorado, pero yo no veo ningún sentido al protectorado. ¿Proteger quiénes de quiénes? Siempre yo lanzo esta pregunta y todavía no tengo respuestas. O sea, más bien es colonización, porque los españoles vinieron a por las minas del Rif. Las minas del Rif tenían hierro, plomo, además de los recursos marinos, ¿no? Todo tipo de peces, mariscos y lo demás. Por lo cual, nosotros como Partido Nacionalista Rifeño y como activismo soberanista rifeño, pues queremos recuperar, porque nosotros consideramos que nuestros abuelos y bisabuelos hicieron la autodeterminación contra los españoles que vinieron a invadirnos. Con los alawitas no tenemos nada más allá del tributo, que eso no vale nada, como los saharauis en su momento, cuando Marruecos alegó a que había lo que es la beya, ¿no? Los beneplácitos y pleitesía que daban quizás algunas tribus del Sahara, no del Sahara Occidental, sino de la parte sur. Es igual que el tributo que daban los rifeños. Eso no cuenta o no pesa en los tribunales europeos o internacionales para decir que hay relación o siempre formábamos parte de. No formábamos parte de. Estábamos independientes y por no sé qué entramado, bien entramado, pues nos pusieron como parte de algo que jamás hemos dicho que queremos formar parte. Gracias. Por lo que se podría decir que la situación actual del pueblo rifeño es consecuencia directa del colonialismo, ¿verdad? Hablabas de trámites judiciales y demás. En el 2021 el Partido Nacionalista Rifeño denunció al Estado español por el uso de armas químicas en contra de la población civil rifeña. ¿Cuáles son, nos puedes contextualizar un poco cuál es el motivo de esta denuncia y qué fue lo que ocurrió ahí para que a día de hoy esta denuncia se lleve a cabo? En verdad, denuncia como tal no ha sido. O sea, más bien era como llamar la atención en Ginebra, en lo que es el alto comisionado para los derechos humanos de Ginebra, que depende de las Naciones Unidas. Y bueno, cuando decimos esto, decimos que si en verdad ven que hay vulneración de derechos humanos y tal, pues ellos lo pasan a lo que es el Tribunal Penal Internacional o el Tribunal Internacional, o sea, de Crimen Internacional o cosas así. Por lo cual, como pasa con los saharauis, que yo sepa, los saharauis también un montón de dossiers o de expedientes dejaron en Ginebra, pero yo creo que se archivan automáticamente, porque no vamos a negar que hay intereses que se interponen, o sea, intereses que se cruzan entre el régimen de ocupación, ¿sí? Lo llamamos régimen de ocupación, el régimen de ocupación marroquí del territorio del Rif. Hay intereses que se cruzan entre ellos. Ojalá nosotros en futuro... Pues la denuncia es obvia. A ver, la denuncia es porque hay fuentes primarias, porque se ha dejado un dossier con fuentes primarias, con escritores que han escrito sobre la guerra química y con gas mostaza del ejército español en su época, presidido por Primo de Rivera, pero también estaba el Alfonso XIII ahí, el africanista. Pues obviamente nos bombardearon con bombas químicas y gas mostaza, cuyas consecuencias, que casi ninguna familia se salva en el Rif sin tener personas padeciendo tumores a consecuencia de esos restos químicos que se disuelven en tierra, ríos, mar y todo. Y científicamente es aprobable de que sí, dichas sustancias se pueden quedar décadas en eso. Pues nosotros, aunque de antemano sabemos que no puede ir más allá por los intereses cruzados, ¿sabes?, entre Europa y el régimen funcional, porque igualmente es un régimen funcional a la servidumbre de Occidente o de las anteriores fuerzas colonialistas que eran Francia y España.
Es un poco difícil mover esos hilos, pero sea como fuere, para llamar la atención, para decir que nosotros tenemos memoria colectiva, pues ahí está nuestro dossier. Pues a ver si sí, desde abre. luego. Muchas veces es necesario un acto de este estilo simbólico, pues simplemente para hablar de la existencia, ¿no?, de vuestro pueblo en este caso. ¿Cómo crees que desde aquí, en Euskal Herria, se puede apoyar al movimiento soberanista rifeño o qué crees que es necesario hacer? Es muy buena pregunta. A ver, ojalá que, bueno, estoy descubriendo Euskal Herria, ¿no? O Euskadi, la tierra de los vascos. Pues, por ejemplo, en Cataluña estaba notando que, a ver, hay partidos de izquierda, soberanistas también, nacionalistas catalanes, pero no para tanto. O sea, he notado que no hay tanta predisposición para poner encima de la tabla, o de la taula, me sale en catalán, de la taula, de la mesa, claro, encima de la mesa lo que es la cuestión rifeña política, más allá de la cuestión identitaria, de la lengua vulnerada o con negligencia durante varias décadas en Marruecos, que eso también es importante, la lengua y tal, pero la cuestión política. Por lo cual, ojalá que en País Vasco pues estamos viendo, es una buena iniciativa del Partido Alternativa de invitarnos a hablar de la cuestión política del RIF. Pues ojalá pues más adelante haya más actos como tales y que se pueda propagar, que se pueda proyectar la causa rifeña política o de recuperación de soberanía, más allá de la temática lingüística, ¿no?, de la Amazigh o de la lengua rifeña, que es una lengua de las lenguas del Tamazight. Gracias. Sí, desde luego es importante crear lazos entre pueblos que al final buscan su libertad y su soberanía. Tengo entendido que hay gente en el público que conoce bastante sobre el tema del RIF, así que si alguien se anima a lanzar alguna pregunta, algún comentario al respecto, pues es el momento. No os peleéis, vais a poder preguntar. No, bueno, oye, yo creo que no hace falta, ¿no? Como que se escucha bien, porque se está grabando. Bueno, podría hacerte muchas preguntas. Primero, estaba comentando con un compañero tuyo cuál era el nivel o cuánta gente rifeña había en Euskal Herria y decían que sois una comunidad bastante importante, ¿no? Una pregunta. Luego otra pregunta sería, vamos a decir, dentro de la concepción, vamos a decir, política de vuestro país, ¿qué criterios seguís? ¿Criterios civiles o criterios religiosos? ¿O cómo entendéis, vamos a decir, el porvenir político del RIF, ¿no? Y luego te haré más preguntas. Vale, pues gracias. Son buenas preguntas. A ver, un censo preciso no lo tenemos, pero en verdad lo que de verdad hay que distinguir en Euskal Herria, que hay, podemos decir, dos tipos de rifeños, ¿no?, o de comunidad rifeña. Hay comunidad rifeña que más bien ve que no es el momento de que estemos llevando a cabo un activismo soberanista, nacionalista rifeño, de recuperar nuestra soberanía y de reclamar nuestra república. Y hay otra comunidad que es más bien reformista. Queremos, por ejemplo, seguir bajo el poder de estos alawitas en una especie de autonomía como lo tienen aquí en el País Vasco. O sea, es verdad, tenemos este dilema o esta difícil controversia entre nosotros, entre cómo poder decir que 70 años son bastantes y ese régimen tuvo la oportunidad de poner, o sea, llevar a cabo lo que son las autonomías en 2011. Si hubiese tenido buena voluntad, por lo cual nosotros como soberanistas rifeños hemos perdido la fe o la posibilidad de creer en las promesas de ese régimen. Aunque nos ponga encima de la mesa lo de autonomía, no la vamos a aceptar así
directamente. Costará convencer a otros rifeños que son reformistas, como estamos diciendo, dentro del régimen marroquí, pero llegará un tiempo que darán cuenta que la verdad es esa. No se puede fiar porque es que son varias masacres, como he hablado ayer en la extensa charla de ayer, he hablado de masacres que hizo ese régimen, que no hace falta volver otra vez a recapitularlas, pero es que es un sinfín. Vámonos, es que cada vez si dice a ver si mejoran, pero no mejoran. Es lo que pienso. La segunda, criterios, por ejemplo, nosotros queremos seguir la misma ideología modernista que tuvo nuestro predecesor, que es Moulay Mohamed, alias Moulay Mohamed o Mohammed bin Abdelkrim al-Khattabi, ¿no? El presidente de la República nuestra. La ideología de él compagina, no se puede imponer nada, más bien estamos pensando en un estado civil. ¿Qué es un estado civil? Que tú elijas sin imponer, o sea, dejas al pueblo, por ejemplo, la cuestión religiosa que quizás puede que es el que pueda provocar alguna controversia y discusión, pues por ejemplo, lo que pensamos nosotros no podemos imponer, por ejemplo, la fe islámica, pero respeto a la fe islámica, eso sí. Por ejemplo, doy el ejemplo tenemos el ejemplo presente siempre del estado de Indonesia. Creo que el estado indonesio es el mejor ejemplo. En Indonesia hay casi 200 millones de musulmanes, lo subrayo, 200 millones, y hay otras creencias de budismo, de ateísmo, de agnosticismo, de cristianismo, de todo en Indonesia. En Indonesia se vive en paz, en convivencia, no toda la gente hace lo que le da la gana, vive la vida como tal, pues nosotros tenemos este pensamiento, y lo que es político, pues lo que es federal, ¿no? Porque, hay variedades y hay aspectos culturales que se pueden diferir entre cabildos de lo que se estaba hablando en el RIF, antes del RIF, pues hay como particularidades de zonas dentro del RIF. Eso se puede respetar, por ejemplo, haciendo una república como federal, entre comillas, ¿no? Que tenga representación y que cada sitio pueda salvaguardar sus particularidades. Pues es la visión que tenemos. Si mal no tengo entendido, el pueblo amazigh rifeño no solamente está ubicado en lo que llamaríamos el estado marroquí, sino también en Argelia, y creo que llega hasta Túnez y no sé si hasta Libia también, toda la cordillera del Atlas y todo esto. Entonces la pregunta es, ¿vuestro proyecto político está suscrito exclusivamente a lo que sería conseguir la soberanía en el marco de Marruecos, o tenéis también objetivos o aspiraciones de abarcar al conjunto de lo que sería el pueblo amazigh, o consideráis que eso son niveles diferentes y habría que hablar de una federación, una confederación? Bueno, eso nos ocurre también a nosotros, estamos más cerca, los vascos del sur y los del norte, ¿no? Hay una identidad, pero luego los procesos políticos son por ahí. Entonces, sobre eso, si pudieras explicarnos un poco. Y lo segundo es una anécdota. Claro, más allá de la represión que el Estado español cometió contra el pueblo rifeño en toda la época de la independencia, porque Abdelkrim infligió derrotas muy importantes y muy dolorosas para el nacionalismo y para el orgullo militar español, que fue lo que motivó esa represión. No me acuerdo, el Barranco, el Lobo, y bueno, ahí hay batallas épicas donde el ejército español fue ampliamente derrotado. Pero cuando la República, si mal no tengo entendido, en Cataluña conjuntamente hubo reuniones entre los rifeños
la República Española, los nacionalistas catalanes y vascos, para crear una especie de alianza democrática en contra de las derechas, de la monarquía, etc. Pero los republicanos españoles, por lo que recuerdo, se echaron para atrás, como siempre. Cuando llega el tema de la nación, ahí optan siempre lo mismo. Entonces ahí se perdió una oportunidad muy importante, porque la tumba de la República empezó con el ejército africanista. Y una de las cosas que planteaban los rifeños era la posibilidad de enfrentar y neutralizar al ejército español e impedir que éste interviniese en la península. Una vez más, pues eso desapareció, en fin, cosas de ese tipo. Y por último, terminar que este tema, de alguna forma, se ha tocado en la literatura vasca. Concretamente, uno de nuestros escritores más conocidos escribió un libro que tiene que ver sobre los moros bajo la mierda y tal, los moros procedentes de la idea de Mauritania y todo esto, y ahí explica un poco todas estas cosas que hemos hablado de represiones, etcétera, y también de la aportación de algunos frailes vascos, sobre todo uno, en la creación de una especie de ¿cómo se diría esto? Joder, no me sale la palabra. De un diccionario en lengua rifeña, diccionario español rifeño, y bueno, que trabajó bastante en ese sentido. Vale, pues muchísimas gracias por tus aportaciones y preguntas. Pues voy a empezar por la primera, ¿no? Y luego también pues añadiré unas aportaciones a tu aportación, ¿no? Sobre lo del ejército español versus Abdelkrim y el libro del escritor vasco. Los Amazigh, ¿no? Los Amazighs. A ver, esto también hay una discusión, hay una discusión, sí, verdad. Hay algunos rifeños que plantean esto de por qué no hacer un activismo pro Tamazgha o pro todos los pueblos amazighs del norte de África, que como sabemos están arabizados, ¿no? Bueno, puede algunos decir, no, es que el árabe desde siempre, no sé qué. Pues yo invito a esa gente que dice que el norte de África es árabe también o tal, les invito a hacer el análisis genético, ¿no? Porque ahora con el avance de la ciencia, pues el análisis genético vas a llevar una buena sorpresa por el porcentaje de gen norteafricano que tienes en comparación con el gen de Arabia, ¿no? O de los países del Golfo. Por lo cual, es muy difícil. A ver, ¿es de sentido común o es de lógica que cada pueblo amazigh del norte de África luche por su territorio, por su pequeño feudo? Y de ahí, una vez que se independizara su feudo, su territorio, pues se pueden coordinar acciones más amplias. Pero no me digas a mí, no, espérate, no es el momento, mejor que esperemos que nos juntemos todos y echamos a los suelos a todos estos regímenes que están encima nuestra en norte de África. Por favor. Y además la cuestión rifeña no se puede tratar así, porque hay un documento que todavía está en stand-by, está en reposo. Había una república que todavía está esperando reconocimiento o denegación por parte de en su momento, por parte de la Liga de las Naciones, y actualmente que con el archivo y todo lo que quedaba pendiente de la Liga de las Naciones, cuya sede estaba en Ginebra, lo hereda automáticamente las Naciones Unidas, que está en Nueva York. Por lo cual, las Naciones Unidas que está en Nueva York tiene que activar o responder con justificación, o sea, lógica, de que los rifeños no tienen derecho a esa república, que todavía no tenemos respuesta. Tampoco nuestros predecesores, Abdelkrim y el gobierno rifeño que envió ese documento, todavía siguen sin respuesta. Por lo cual, la causa rifeña es más que evidente que estaba ahí. Pues yo digo, y es lo que piensan también los miembros del Partido Nacionalista Rifeño,
Sí, es verdad que formamos parte de la cultura amazigh, tenemos muchos vínculos, nos entendemos con los imazigh de Argelia, con los imazigh de Libia, más o menos con los de Marruecos. Los de Marruecos son muy pro-monárquicos, es un problemón. Yo no podría, o sea, nosotros como rifeños nos podemos entender y hacer alguna coordinación con los de Argelia, Libia. No sé los guanchis cómo están en Gran Canaria, pero es muy difícil. Estuve el año pasado, no, el 2023 en julio, estuve ahí en un campus igualmente de los amazighs ahí en Gran Canaria, pero el espíritu guanchi, o sea, indígena canario, está muerto, salvo que haya un milagro de resucitar. O sea, lo que quería decir, los amazighs del Atlas y del Sus, no podemos contar sobre ellos. Están a muerte con la monarquía marroquí. El mejor ejemplo es el presidente de gobierno marroquí, Abdelaziz Ahnouch, que nos sigue haciendo palos en la rueda, o nos están intentando desviar por estas cuestiones. No es el momento de esperar, es que más bien Tamazgha solo topeas, son cosas inalcanzables la Tamazgha, liberar toda norte de África. Que seamos un poco de sentido común, y creo que sería más viable primero la República del Rif y luego pues igual, pues cada uno haga su esfuerzo de querer tener algo, ¿no? Tener una ente, unas instituciones. Y pues esto es la primera pregunta, espero más o menos haberte aclarado cómo lo vemos nosotros. Ejército Español Abdelkrim, republicanos españoles o Segunda República. Segunda República, sí. Sí, es verdad, nosotros estamos al tanto de que había en 1923, entre 23 y 25, pues después lo que se ha removido, ¿no? Después del desastre de Anual para los españoles, eso de, entre mil comillas, golpe de Estado de Primo de Rivera, que yo no veo ningún golpe de Estado porque Alfonso XIII estaba ahí, luego en 27 vino a los temas después del desembarco para decir que yo soy el Borbón, el monarca de España. Yo no entiendo lo del golpe de Estado de Primo de Rivera, más bien estaba ahí, pero se pasó a segundo plano. Sí, que había como, se pensaba coordinar esto del RIF con los republicanos vascos, catalanes, pero es verdad lo que has dicho, esperaba que dijeras eso, porque os hago saber que había una comitiva rifeña enviada por Abdelkrim, bueno, coordinando con Abdelkrim, que estaba en su exilio en La Reunión, la isla de La Reunión, que está en el Océano Índico, envió una comitiva o unas personas a Madrid, al Congreso de los Diputados, o sea, a Madrid, para hablar con los republicanos en Madrid, pero los pusieron en deferencia, no, querían avisar de lo que se estaba cuajando Franco y el ejército, porque Franco, creo que lo saben, se preparó en las montañas del Rif el paseo militar, como él dice, lo fraguaron ahí en el Rif, los rifeños lo sabían y acudió a Madrid para que avisen a los republicanos, pero indiferencia, negligencia total. Pues es un gravísimo error de los republicanos españoles en esa época no haber dado voz a los rifeños que venían a avisar de algo. Pues. Y además que la misma carga que nos hacían con el desembarco cuando todavía estaba Primo de Rivera y luego Alfonso XIII y con Franco luego que vengó, porque Franco entregó el Rif a los alawitas. Yo lo considero venganza pura y dura. Más bien algunos rifeños algunas veces cuando discutimos pensamos por qué Franco no accionó el Rif como una comunidad más a España. Hubiera sido mejor, no hubieran cometido masacres como se han cometido los alawitas. 1958, 59, los años de plomo en 84, 2011 que vamos a conmemorar el sábado el asesinato de 5 jóvenes rifeños en calabozos de las policías marroquíes.
etcétera, de asesinatos. Sí, asesinatos individuales. Puede sorprender a alguien de vosotros de lo que estoy diciendo, pero es verdad, tenemos documentos y fotos y todo, y hemos vivido en primera persona también algunos acontecimientos. Pues entonces, creo que queda claro. Saludamos. Cuanto más fuente primaria que habla de la época de la guerra del Rif, de la República del Rif, pero que digan verdades y que no, pues el libro del escritor vasco que acabas de mencionar, haré el esfuerzo a ver si encuentro, o si lo encuentro lo compro y lo leo, a ver cómo cuenta, porque espero, sí, muy probable, sí, sería así, porque dejando a un lado la cátedra española que falsifica, tergiversa, prevarica todo, sigo en el discurso oficialista de esas cátedras, ¿no? O sea, el crimen era un salvaje, y más, no, jamás hizo una república, y cuentos varios, era salafista, era no sé qué, mentiras, pues siempre que hayan otras fuentes primarias que contrarrestan el discurso triunfalista español, pues bienvenido sea. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aportación? Sí, gracias. Los saharauis, ¿cómo tenéis relación, interés? ¿Es buen momento? Vale, sí, ahora sí, he escuchado bien, o sea, respondo y luego haces la pregunta. Claro, o sea, para que vean, porque este acto lo hemos coordinado con Najwa y sabéis vosotros, Najwa está en el activismo saharaui también, por lo cual, y también hicieron cosas de alto nivel, podemos considerar. Hace poco en Argelia, el 23 de noviembre. El 23 de noviembre del 24, o sea, hace nada, 3 meses, no llegan a 3 meses, había un día del Rif en la capital argelina con participación de altos cargos saharauis del Frente Polisario, o sea, de la gente que lleva a cabo la República Saharaui, que se reunieron con nosotros en Argelia, con partidos políticos argelinos, con un enviado de un partido sudafricano, también, que es un ministro adjunto, podemos considerarlo, no es ministro, pero ministro adjunto o un ministro o sea, que forma parte del gobierno, porque le dio el permiso el mismo presidente de la República Sudafricana. Vino con permiso del ministro, del presidente de la República Sudafricana para estar con nosotros en Argelia en ese acto, y habló también y está firme apoyando la causa legítima del pueblo rifeño, como hizo lo mismo un presidente de un partido de Mozambique, que ese partido está en ascenso, cada vez tiene más votantes y tal en Mozambique. Mozambique también es un estado africano a tener en cuenta, por lo cual estamos consiguiendo aliados, y igual he hablado con los saharauis, claro, y ojalá que en España que podamos coordinar actos conjuntos, porque tenemos el mismo enemigo, entre comillas, el mismo adversario, que es el régimen de ocupación alauita, tanto de territorios saharauis como de territorios rifeños. Las quericas. Una pregunta. Hay una persona con micro y luego te pasa el micro. Sí. Bueno, igual lo que te voy a preguntar, he llegado unos minutos tarde y a lo mejor en esa parte de la primera exposición has hablado de esta, así que si has hablado ya no hace falta que me contestes, pero si te pregunto algo de lo que no hayas hablado, yo quería conocer algunos datos más sobre el Partido Nacional Rifeño, como por ejemplo cuándo surgió o cuántos años de historia tiene, qué grado de implantación tiene en estos momentos en la zona que vosotros consideréis que es de vuestra actividad, qué tipo de relación tenéis con los saharauis, con el pueblo saharaui, con las diferentes organizaciones saharauis. Lo digo porque
Por ejemplo, pues tú ahora con respecto al arabismo marcabas distancias entre el Rif y los países árabes. Y sin embargo los saharauis se reivindican, como el nombre del propio Estado lo indica, se reivindican árabes. Bueno, ese tipo de datos son los que quería conocer. Vale, pues gracias por ambas preguntas. No, en verdad no he dado datos del Partido Nacionalista Rifeño, por lo cual el Partido Nacionalista Rifeño pues surgió en 2021, primeramente como varios de los partidos de esta índole, en secreto, ¿no? Estuvo en secreto 2 años fraguando, ¿no?, lo que se va a hacer saber en público. Se hizo saber en público en una fecha conmemorativa nuestra, un 18 de septiembre del 2023. El 18 de septiembre para nosotros, el 18 de septiembre de 1921, era el día de la declaración de la República del Rif. Subrayo, declaración. Lo de enviar el documento para que sea reconocido como Estado todo derecho, eso en 2023, en 1923, 2 años. O sea, la declaración, luego poner pues las riendas de un Estado, hablo de la República de Abdelkrim en esa época, pues eso, el partido se conoció para conmemorar ese hito histórico de legitimidad histórica nuestra. El partido está registrado en Francia, en París, sí. Pues entonces los datos, tenemos a varios militantes rifeños, o inscritos, podemos decir, entre inscritos y militantes, que son centenares, entre ellos diáspora rifeña y gente en el Rif, o sea, en territorio del Rif ocupado. Hay gente con nosotros en el Rif ocupado, o sea, arriesgan. Esa gente que está con nosotros desde el Rif ocupado, esa gente sí que arriesga, pero le notamos más ambición, más ganas, más ansias de que el Rif sea independiente que algunos que viven aquí en la Europa de las libertades. Esto es también muy problemático. Entre nosotros algunas veces pensamos, ¿cómo puede ser que uno está machacado, está bajo represalias en el territorio de origen y aún así está con ánimos? Algunos se atreven a dar su voz en redes sociales. Y sabemos las controladas que están las redes sociales dentro de Marruecos. O sea, es fácil para ellos algunas veces de ir al que está hablando y irse con él a los calabozos, a la tortura, a la represalia y luego a condenarlo, ¿no? Aún así ellos les da igual, aún así pues están ahí apoyándonos. Y aquí en la diáspora también, más bien hay más activismo activo, podemos decir, más activo en tierras belgas, holandesas, porque no sé, por el espíritu que tiene la Europa del Norte y que Holanda y Bélgica, Alemania no nos colonizaron, sino que era España con alianza con aliados de Francia, o sea, alianza con Francia y tal, por lo cual los rifeños que residen en Francia y España los ves un poco reacios a subir a montarse o a subir a este tren de activismo soberanista rifeño. Encontramos algunas veces estas dificultades de cómo llevar a cabo un verdadero activismo activo aquí en tierras españolas, ¿no? Estado español en general, pero nada es imposible, lo estamos intentando y seguramente lo lograremos. Y respecto a el abismo, o sea, esta pregunta también, no queremos caer en la misma cuestión. Creo que, que quede claro. Creo que a altos cargos del Frente Polisario o de la República Saharaui están al tanto de lo que acabas de poner sobre la mesa, o esta cuestión
de decir de árabes en África, porque esto lo encontramos cuestionable también por algunos rifeños, podemos decir como fanáticos de la cultura amazigh. No hay que ser fanático, hay que respetar la voluntad del pueblo. Pues los dirigentes del Partido Nacionalista Rifeño es lo que están llevando a cabo. Es verdad, había encontronazos, podemos decir, y lo entendemos, algunas negativas hasta hoy en día de algunos representantes del Frente Polisario aquí en España. Todavía ojalá que superen eso, porque más allá en otros países sí que lo han superado. Ojalá que en España también lo superen. Pero en otros países estoy seguro, en Bélgica, en Sudáfrica, porque un embajador de Sudáfrica, de la República Saharaui, dio un testimonio en septiembre pasado en Bruselas a favor del pueblo rifeño, de lo que está reclamando. Lo que significa que están con nosotros de todo. Pues también hay cuestiones con altos cargos del Sáhara, por lo cual creo que esto nosotros como Partido Nacionalista Rifeño lo estamos superando. Por lo cual, dueño señor de cómo quiere que sea el nombre, la denominación o lo que quiera, es el pueblo saharaui. Porque el que se muere por una tierra es el que tiene derecho a ponerle el nombre que él quiera. Nosotros estamos más que convencidos de lo que estoy diciendo. Es verdad, todavía hay rifeños que, igual como nos ponen el palo en la rueda por la cuestión de reformistas, de querer todavía estar bajo el régimen marroquí, pues lo mismo quieren poner el palo en la rueda o no dejarnos ir más allá o más adelante en esta cuestión de no juntarnos y defender nuestras causas conjuntamente entre rifeños y saharauis, lanzándoles sobre la mesa esta cuestión de amazighs, árabes, no sé qué. No, yo la respuesta que les tengo, el pueblo que lucha, que muere por una tierra, es el dueño señor de esa tierra. Punto. Y además nosotros estamos en el norte, el Sahara está más al sur, por lo cual está más que evidente. Gracias. Bueno, aprovecho que tengo el micrófono para robar un turno de pregunta. En cuanto a la cuestión de, por añadirle más o menos tu comentario, te referías a que los saharauis nos autodenominamos como árabes. La diferencia que existe entre el pueblo rifeño y el pueblo saharaui es que a día de hoy sí que tenemos un sistema tribal y entonces por eso nos denominamos como árabes. Yo personalmente no apoyo ese ejemplo porque al final habitamos en el continente africano, pero sí que es cierto que, bueno, no sé si controlas del tema de las tribus saharauis, si no te lo traduzco. A día de hoy las tribus más grandes que conforman la sociedad saharaui son, por un lado, Arab, que significa árabes, y por otro lado, Shorfa, que originan del Yemen. Las otras dos tribus minoritarias son el Tseknet y Deniin, que son originarias del norte de África, pero que se arabizaron una época después debido a la colonización árabe. Entonces, ese pequeño apunte, que por eso se denomina como República Árabe Saharaui Democrática. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo simplemente iba a preguntarte, o sea, a ver si tenéis algún tipo de representación en la Organización de la Unión Africana. ¿Unión Africana? A ver, la Liga Árabe desapareció, digo yo. Desapareció, creo que todavía sigue vigente, ¿no? La Unión Árabe. Aunque bueno, esa gente árabe, pues ya sabemos, porque si no fuese así, no pasaría lo que ha pasado en Palestina, ¿no? Porque si los árabes de verdad del Golfo, más bien, o sea, me refiero a los vecinos de Palestina, no pasaría lo que ha pasado en Palestina. Según nuestra visión y según el panorama, se ve más viable de que haya un expediente, porque lo montado está bien montado, porque lo nuestro es diferente a autodeterminarse o a convocar un referéndum. Si ya tienes un documento en stand-by en inglés, que es en reposo, sin respuesta,
que heredas de una organización que estaba velando por la paz y la seguridad en el mundo y no sé qué cuestiones, que era la Liga de las Naciones, que heredó todo el archivo para velar por la paz y no sé qué, y mediar los conflictos en el mundo, que hace ese rol actualmente las Naciones Unidas, pues se tiene que automáticamente, cuando hay rifeños que reclamen eso, pues hacerlo entrar en la descolonización. Hacerlo entrar en la descolonización y dar la oportunidad al pueblo rifeño de a ver cómo logra apoyos y tal, y para que se vote, como se hizo con Timor del Oeste, sí, el Timor del Oeste, de Oriente, Timor de Oriente, ¿no? Timor Shakia, Timor de Oriente, Timor de Oriente y más estados últimamente que alcanzaron o abrazaron su independencia hace poco, o sea que no es una cosa súper difícil. Lo que es súper difícil es verdad que estos occidentalistas, digamos, abandonen sus afanes de intereses, porque cuando hablamos de la cuestión rifeña, no es lo mismo que la cuestión saharaui. Es que estamos hablando del estrecho de Gibraltar, estamos hablando del mar Mediterráneo. O sea, volvemos otra vez a cruzar con gigantes o monstruos, ¿no? Gibraltar, Britania o Reino Unido, España, Francia también, que forma parte pero la geopolítica puede jugar alguna calambola, porque nosotros también confiamos en el avance de los sucesos más adelante. Lo que tiene que hacer el pueblo rifeño, activismo rifeño, es estar preparado. Estar preparado para todos los escenarios. Lo que siempre abogo o reclamo a mis compañeros de la lucha, que estemos preparados. Que estemos preparados porque se van a mover mucho las cartas, quizás se va a trazar otro mapa y otros polos, y seguramente no va a seguir lo que es la unilateralidad. Desde que se cayó el muro de Berlín, sabemos que hay una unilateralidad de Estados Unidos. Pues la unilateralidad está en sus últimos días, guste o no guste. La unilateralidad o la bipolaridad, la unipolaridad más bien. La unipolaridad del mundo está en sus últimos días, por lo cual puede que hayan polos, o sea, poderío polivalente en el mundo, y nosotros tenemos que estar preparados. Y ya está, porque es de lo que estoy diciendo, que estaría difícil, pero digo, no es tan difícil si estos de verdad respetan sus leyes, porque la ley es así, como hay un expediente y es de derecho, y cualquier pueblo, como tienen entre sus convenios de derechos civiles y políticos, creo que ahí adscribe lo que cualquier pueblo tiene derecho a autodeterminarse, que yo sepa. Y no sé cuántos, más de 150 países ratificaron de que cualquier pueblo tiene derecho a autodeterminarse. Pues entonces el pueblo de Rif está alzando su voz y gritando, queremos más allá de autodeterminarse, porque no tiene legitimidad. A ver, ¿a quién preguntaron? O sea, vinieron y robaron nuestras tierras, o Francisco Franco nos cedió a unos que no tenían mérito ni eran de derecho que estemos nosotros bajo su poderío. Así fácilmente. Por lo cual, puede que el expediente, el dossier nuestro, entre a lo de la Cuarta Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas antes de entrar a la Unión Africana. O puede que sea al contrario, porque nosotros estábamos pensando esto antes de la última cumbre de la Unión Africana que se celebró hace pocos días en Addis Abeba, en Etiopía, ¿vale? En que se eligió un nuevo presidente de la Comisión de Paz y Seguridad en África, que es una persona de Djibouti. Pero ¿quién está a la vicepresidencia? Está una mujer argelina. Cuando decimos Argelia son nuestros aliados. Y Argelia tiene su peso, y cada vez tiene más peso
en el continente africano junto a Sudáfrica. Y el que está perdiendo peso o está en caída libre o casi ya es nada, es Marruecos. Porque los pueblos africanos se están despertando de esos chantajes, de no sé qué, utopías o promesas falsas que les estaban haciendo los políticos marroquíes, escondiéndose en Francia. Porque igual, como he dicho, es un régimen funcional, trabaja para los intereses de Francia. Y como sabemos que muchos países africanos todavía están sirviéndose de franco-francés, ellos no tienen bancos centrales, sino que sus exportaciones están en franc francés. Entran al Banco Central de París y luego pues les envía las migajas que les enviara. Y esto no lo digo yo, lo dijo Salvini, o sea, está al tanto de varios mandatarios europeos y tal, que Francia sin las 14 todavía excolonias de ella no sería Francia. Pues esto, si hay alguna pregunta. Sí, hola, buenas. Te quería hacer una pregunta. Antes has mencionado lo de Argelia, el acto de Argelia. Me gustaría saber si en ese acto, por ejemplo, hubo alguna representación de nuestros hermanos y de Kabylia, que como todos sabemos que tienen la supresión del régimen argelino, y que está el Partido Nacionalista Rifeño, me parece, entre comillas, subvencionado por el régimen argelino, con unas buenas relaciones. Pues eso. Sí. Vale. Y luego, perdón, como que en la diáspora de aquí de Europa, los rifeños tenemos una confusión. Hay una confusión entre ahora con los republicanos, con los del Partido Nacionalista Rifeño, con el apoyo del régimen argelino al Partido Nacionalista Rifeño, cosas de esas. Si me puedes aclarar un poquito, y mostrar la relación del partido con el régimen argelino, que se está suprimiendo al pueblo kabyle, que está llevando el mismo palo que el pueblo rifeño. Supongo, yo creo. Si me puedes aclarar un poquito, por favor. Vale, gracias por tus preguntas. No sé si estabas escuchando cuando me preguntó sobre los Imazigh el compañero. Estabas aquí, ¿no? O sea, es entendible lo que hablaba del Tamazgha, que primero nosotros como... Es que cada grupo haya lo suyo, pero ¿cómo que vosotros... Sí, te explico esto lo de Kabylia. Sí, tranquilo. Con el régimen argelino y le está dando el mismo palo a los... Pero me gustaría hacerte una pregunta de antemano. ¿Tú tienes alguna prueba de que Argelia nos está financiando? ¿Tienes alguna prueba? Pues diga eso, porque no lo has dicho tal como lo estás replicando ahora. Vale. Pues lo explico. Vale. Si me das tiempo, lo explico. A ver, sigamos un poco más allá de las emociones del Tamazgha, porque damos la vuelta y volvemos a Tamazgha y sentimientos varios. Más allá de las emociones, porque la política no sabe de las emociones, sabe de pragmatismo. Así enseñan las ciencias políticas y, entre comillas, yo qué sé, putos amos de la política, con perdón, por si acaso, saben de pragmatismo. Por ejemplo, los británicos, ¿no? Los ingleses. Por eso eran el imperio del que no se baja el sol, ¿no? O se pone el sol, no se pone el sol. Pues son decenas, o más bien centenares de manifestaciones que hizo o que lleva haciendo la diáspora rifeña desde el movimiento del Hirak del Rif de 2017 porque si me hablas del movimiento de Kabylia, señor, estimado señor, paisano también, pues el movimiento de Kabylia está forjado y totalmente en Francia. Porque, a ver, quizás habrá algún porcentaje de soberanistas nacionalistas kabelios en Kabylia, pero será un porcentaje muy diminutivo. Porque, a ver, hay gente, yo personalmente no fui, hasta que no vaya no tendré la certeza, pero visto lo visto,
Y como los cabelianos jamás tuvieron república como tuvieron los rifeños su república, y los cabelianos de Kabelia de Argelia siempre luchaban codo por codo con los argelinos del movimiento de resistencia argelino, esto está en los libros, está totalmente justificado. O sea, no me puede decir, no, es que los cabelios tenían ansias de que cuando salga Francia estuviese el Estado independiente de Kabelia. Mentira, y mil mentira. Y además yo te doy datos que altos mandatarios militares de Argelia son kabelianos, de Kabelia. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos tienen lealtad total al régimen argelino. A ver, yo no estoy queriendo no dar el derecho del pueblo kabeliano a autodeterminarse, pues que luchen como nosotros estamos luchando. Y además, yo te quería dar un ejemplo por las manifestaciones, pues jamás hemos visto, porque hemos hecho un par de manifestaciones en París. Cuando decimos París, hay un montón podemos decir, de nacionalistas kabelianos, entre comillas. Nacionalistas kabelianos un montón en París. No hemos visto salir a ninguno con nosotros, pero es verdad, hace pocos meses o un año y pico, hemos visto una concentración de los de Kabelia en Francia con las banderas de Lyoté, del mariscal Lyoté, de las banderas de Marruecos. Y sabemos de antemano que hay subvención debajo de la mesa a los kabelianos de parte del régimen de Marruecos desde hace años. Por lo cual, por favor, que cosas que no cuadran. Como tú me estás pidiendo que te apoye y tú me estás dando con la navaja detrás. Pues lo dejo aquí mejor. ¿Alguna pregunta más? Te iba a hacer una pregunta, pero luego creo que me has contestado. Sois un partido ilegal en Marruecos. Por cierto, en Marruecos todavía es imposible. Según la ley marroquí es imposible, porque la unidad territorial ficticia de ellos, de no sé qué legitimidad que tienen, imposible que tengan un partido republicano, por ejemplo, como los tiene España. Hay partidos, muchos partidos. Es que la pregunta que te iba a hacer es si tenéis algún tipo de actividad política institucional en Marruecos, pero claro, la pregunta se me cae, si sois un partido ilegal, pues no tiene razón de ser. Lo que sí... Ilegal, no somos partido ilegal, señor. O sea, acabas de decir partido ilegal. Ilegal lo considera el régimen marroquí para Marruecos. Sí. Pero, o sea, hay a ver, perdona, que quizás no te he entendido bien, pero mejor dejarlo zanjado, porque al principio he dicho que está, y lo pueden corroborar, forma parte del asociacionismo, de lo que es asociacionismo, que al mismo tiempo son partidos políticos, porque la mayoría de los partidos políticos se inscriben como asociación, y la ley francesa, creo que la española también, recoge esto. Que te inscribes como asociación y luego pasas a partido político. Es lo que está escrito, o sea, es totalmente legal. De legal lo dice el régimen de Marruecos, y el régimen de Marruecos no... Bueno, sin caer en palabras, lo que me quería decir es si en Marruecos tenéis posibilidad de hacer una actividad política legal, por lo tanto, no reprimida desde ese punto de vista. Entonces, la primera era eso, si participáis en elecciones, etcétera y tal. Y la segunda era qué tipo de alianzas podéis tener en torno, vosotros estáis por una república rifeña, soberana, pero me imagino que en Marruecos también hay republicanos, aunque sean muy minoritarios, hay una cierta izquierda. ¿Tenéis algún tipo de, digamos, de alianza, de referencia? Para poner un ejemplo, nosotros aquí hablamos de repúblicas, cuando se dice República Española, nosotros decimos repúblicas, española, la vasca, la catalana y tal. Entonces vosotros en Marruecos tenéis un planteamiento de ese estilo que plantea un republicanismo soberano por vuestra parte, pero también de alianzas con los republicanos franceses para echar a esa monarquía corrupta. Iba por ahí. Vale, muchas gracias. Buenas preguntas. A ver, reitero, es imposible.
Es imposible realizar alguna cuestión como tal en Marruecos, porque lo que hace el régimen de Marruecos es brutal. Gente que se ampara en constituciones europeas, que tienes totalmente el derecho a manifestarte, a concentrarte, participar en concentraciones, participar en manifestaciones aquí en Europa en contra del régimen de Marruecos, amparándote en la Constitución española o francesa o alemana o belga o donde sea, vulnera este derecho de los rifeños cuando vuelven a Marruecos. El mejor ejemplo, un activista rifeño con pasaporte belga, hace 2 años, le condenaron a 4 años. ¿Y cuál es el delito? Haber estado saliendo aquí manifestando por el Hirak del Rif. Y cuidado, Hirak del Rif eran reformistas, de los reformistas que estaba hablando. Mejoras sociales, mejoras culturales, más oportunidades laborales. Es lo que reivindicaba el Hirak del Rif de 2017. Porque ellos me reclamaban lo menor de lo menor, no reclamaban autonomía, por ejemplo. No. Ni tampoco, peor, entre comillas, República del Rif, en ningún momento. Y se fueron con 20 años de cárcel. Y todavía están en las cárceles, después de tortura, de violación, de barbaridades varias. Barbaridades varias por reivindicaciones sociales. Por lo cual es imposible por el momento llevar a cabo alguna actividad pro soberanismo, nacionalismo rifeño en Marruecos. Es imposible, salvo que se cambie la constitución otra vez, que puede porque están mal, ¿eh? O sea, el que sigue los asuntos de Marruecos actual, se avecinan movidas o mejoras entre, no sé hasta qué punto mejoras, pero para que se atreva Marruecos a seguir el ejemplo de España, por lo menos, dejar la creación de partidos republicanos o nacionalistas en su estado, entre comillas, por ejemplo, Partido Republicano Rifeño, yo te aseguraría que imposible. Porque no sé si es cuestión de valentía o de otras cuestiones. Porque no tienes legitimidad. Cuando no tienes legitimidad estás siempre con el miedo, el pánico. Cuidado, se les permito a esto, yo te certificarías algo que hagan lo contrario de lo que estoy afirmando. Pues les reto, porque se están preparando el paso del trono. Os lo aseguro ahora. Están muy involucrados y están jodidos entre ellos de pasar el trono. Están encontrando muchos problemas del paso del trono, porque el Mohamed VI está muy enfermo y está en sus viajes y no sabemos quién de verdad gobierna Marruecos. Y Zian, el abogado Zian, está en la cárcel, 80 y pico de años. O sea, ¿qué estado es este? Que metes a un exministro de Derechos Humanos en la época de Hassan II en la cárcel por decir dónde está el oro de Tata, una zona del sur de Marruecos, cercanías a Agadir, donde está el oro de Tata. Olvidas de que haya formado parte de tu gobierno bajo tu presidencia en su época de Hassan II. Actualmente Mohamed VI lo mete en la cárcel con 83 años. ¿Qué quieres, matarle en la cárcel? Pues, no sé. ¿Republicanismo marroquí? Sí. Yo no te puedo decir que no existiese marroquíes que quieren poner fin a la monarquía marroquí y tener, por ejemplo, una república federal marroquí. Sí, y suelen contactar con nosotros, pero ellos no estén al pie del cañón, digamos, no que ellos participen mano a mano o codo con codo con nosotros en nuestras actividades y tal. No. Formarán parte de nosotros, pero a espalda nuestra. O sea, al pie del cañón estaremos nosotros. Por lo cual nosotros no podemos permitir este tipo de activismo. O sea,
o sea, recoges las mangas y bajas al barro con nosotros, porque es lo que estamos sintiendo de esos marroquíes. Quieren utilizarnos a nosotros en esto del activismo nacionalista, republicano o tal, para luego a ellos venir a decir, no, que estuvimos con vosotros y que vamos a hacer una república marroquí y bueno, y hacemos elecciones y sale elegido uno de Fas o de Agadir y puede ser un sátrapa peor que los alawitas. Pues no, por favor, permítame que no. Pero más adelante, si vimos que ellos tienen alguna organización y están haciendo, porque, a ver, hay republicanistas marroquíes, pero no se les notan actividades o acciones como los que estamos llevando a cabo nosotros, sean conmemorativas, concentraciones, manifestaciones o actos políticos como este, pues ellos no lo hacen. Cuando les veamos en el escenario, en el espacio, creando, haciendo movimientos, quizás en ese momento podemos hablar con ellos. A ver, podemos coordinar acciones conjuntas, pero cuando empezarán a moverse, por ahora solamente hay algunos nombres que dicen que somos republicanistas marroquíes, que queremos tumbar este régimen, y que quede claro, nosotros como soberanistas, nacionalistas rifeños, no estamos reclamando la derrocación o la caída del régimen de Marruecos, ni tampoco su modificación de monarquía absolutista a monarquía parlamentaria, porque lo que tiene Marruecos, los que conocen la política o ciencias políticas, es monarquía absolutista. Perdóname, ¿quién preside el Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo? El rey, el jefe de Estado. Entonces, no hay monarquía parlamentaria, como aquí en España. Aquí en España, el Consejo de Ministros o el Poder Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidente de gobierno, no Felipe VI. Que quede claro. Por lo cual, yo pienso que está... Bueno, si tenéis alguna pregunta, ¿qué me pasa? Hola, tengo entendido que el Partido Nacionalista Rifeño también se presentó a las elecciones en Melilla. Eso es cierto, yo recuerdo haberlo leído en la prensa y había sacado no sé cuántos votos, no muchos, pero las últimas elecciones en Melilla... ¿Últimas o hace años? O hace años, igual hace años puede ser, y había un partido nacionalista del RIF registrado en el registro de asociaciones políticas españolas en Melilla. Lo que pasa es que no sacó muchos votos porque Melilla, como sabes, es feudo de Mustafa Berchan, de Coalición por Melilla, que aglutina todo el voto Amasig de Melilla. Y por otra parte, la otra colonia española en el RIF, que es Ceuta, pues hablan árabe larilla, entonces tampoco son directamente encuadrables como amasig rifeños, porque, claro, propiamente Rif son las montañas del centro y el oriente del territorio, ¿no? Del antiguo llamado protectorado español. Entonces, no sé si ese partido nacionalista del Rif de Melilla no tenía nada que ver con vosotros o fue algo efímero de aquellos años, pero salió en la prensa española salió que habían sacado, no recuerdo, 137 votos, algo así, poca cantidad. Sí, vale. Sí, en verdad, o sea, tengo en la memoria hablar de esto. No tengo datos ciertos, pero he escuchado según algunos paisanos compatriotas míos, que por cierto estuve en septiembre y en noviembre estuve en Melilla. Obviamente es mi tierra también, es que es parte del RIF, aunque estos españoles dicen, oh, desde siempre Melilla es España. Perdóname. La geografía no se puede cambiar, salvo que tú quieras ese trozo moverlo, no sé dónde moverlo, tío. Sí, he escuchado que había no sé si era, creo que a principio, o sea, esta última década no, o sea, no sé si era finales de los 90 o principios del 2000. Finales de los 90 o principios de los 2000, puede hasta 2011 o 2012, o sea, de 2012 para abajo hasta 96, 97, que quizás se registró y se intentó a ver si se sacase algo, es lo que tengo entendido. Y al final, como verdaderamente has dicho, se quedó en un intento
está bien, es un buen intento. A ver, es que Ceuta y Melilla son muy difíciles. Y el Mustafa Barchan, te recuerdo que él normalmente lideraba el gobierno de Melilla. Fue alcalde, sí, alcalde presidente. Tenía la mayoría de las consejerías, porque, a ver, es que también es muy difícil, es que España también es difícil que permita que haya un presidente de ciudad autónoma en Melilla o en Ceuta que sea rifeño. De los temores que tiene el régimen marroquí los tendrá el español también, ¿sabes lo que significa eso? El Mustafa Barchan no le tenía miedo, porque Mustafa Barchan también tiene un pasado socialista o no sé qué, y seguramente tiene expedientes ahí pendientes, como últimamente con la Audiencia Nacional Española lo han deshabilitado de la política no sé cuántas veces, y últimamente toda su cúpula de partido en compra-venta de votos y no sé qué, trapicherías y chanchullos suyos. O sea que Mustafa Barchan no es un peligro para España en la españolidad de Melilla, y saben sus contactos con Marruecos también, porque, a ver, no lo podemos negar, porque somos rifeños y somos de la misma zona y sabemos lo que se cuece tanto en secreto como en público. Pero Mustafa Barchan y su cúpula en el partido, la mayoría tienen tierras, tienen negocios en Nador, en Saidía, en zonas del Rif ocupado y tal. O sea, cuando tú tienes intereses más allá, imposible que puedas trabajar para la causa rifeña. Pero el partido que has dicho tú sí, que normalmente eran otras personas totalmente contrarias a lo de Barchan y la coalición de Melilla. Es que es brutal lo de Barchan. Si vamos a hablar, vamos a enrollarnos mucho en esta temática. Él en verdad es más pro causa palestina, que está a no sé cuántos kilómetros, que a la causa de sus compaisanos. Yo no lo podía negar, el ser rifeño de la tierra que es Barchan, no lo podía negar, faltaría más. Pero hombre, con lo político que dices que eres, jamás sacó alguna cuestión como lo estamos sacando nosotros. Es que no sé si da vergüenza o da otra cosa. Yo veo movilizar a la gente por la causa palestina y no movilizarla, por ejemplo, por estos 7 años de cierre de la frontera de Melilla, en que se corrompieron familias. Se han corrompido a familias, o sea, si le han privado los lazos, los vínculos familiares entre rifeños de Melilla y rifeños de Altanzar o Nador, que si entre con solo pasaporte ese marroquí impuesto por el régimen de Marruecos, o sea, eso que entraban no necesitaban visa, y ahora Melilla forma parte de Schengen, no sé hasta qué punto, también todavía tengo si de verdad o no, porque no sé, todavía está en el aire si de verdad forma parte de Schengen o no. Yo qué sé, porque lo que es cierto que antes se entraba sin necesidad de visado y ahora sí necesitas visado y Schengen, porque también había un visado que se llama visado transfronterizo. El visado transfronterizo es más fácil que te lo concedan, porque solamente te da acceso a Melilla o a Ceuta, pero no puedes montar en un barco o viajar en avión a la península. O sea, los datos que tenemos, el visado transfronterizo ya no vale. Ya no puedes entrar con visado transfronterizo ni tampoco con solo pasaporte. Tienes que tener visado Schengen. Hombre, Mustafa Barchan, ¿dónde estás? Creo más o menos te deja claro. Bueno, pues es que de casco, no sé si hay todavía alguna aclaración, pregunta. Parece ser que no, así que muchas gracias, Mohamed, A por tu vosotros y presencia vosotras. y por hacernos conocer un poquito más de cerca al Partido Nacionalista Rifeño. Eta berriz ere eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Creo que lo dejamos aquí. Espero que os haya servido para que os nazca cierta cercanía con el movimiento nacionalista rifeño. Y bueno, cualquier otra duda, seguro que nos acabaremos juntando aquí hablando del mismo tema. Así que eskerrik asko.